Hola, cordial saludo para las personas que nos acompañan en las transmisiones especiales del Espectador. Hoy el invitado especial es Pedro Baños, español, coronel del Ejército de Tierra, ha tenido desde 1979, nos estaba contando, 40 y casi 5 años de experiencia trabajando en temas de seguridad, de defensa, estudiándolos estando en el lugar de los hechos. Y ahora viene a hablar con nosotros un poco sobre su visión del mundo, haciéndonos una propuesta de conversación bien interesante que es la que lleva el título de su más reciente libro, La Encrucijada Mundial. Pedro, bienvenido al Espectador, gracias por acompañarnos. Encantado, un placer estar con ustedes. Pedro, ¿cuál es la encrucijada mundial? Pues es que hay muchas, se están juntando muchísimas circunstancias. Si hablamos del ámbito geopolítico, hay una gran encrucijada clarísimamente, que es el enfrentamiento actual entre China y Estados Unidos. Un Estados Unidos que se ve como el gran imperio amenazado por la otra potencia, no ya creciente, claramente crecida. Pero es que además se están juntando luego muchas cosas, especialmente en los países democráticos, sociales, políticas, económicas, tecnológicas. Se nos está viniendo encima un mundo muy diferente en poco tiempo y por tanto debemos estar muy preparados, muy alertados para lo que nos espera a muy corto plazo. Entonces, la encrucijada mundial, deduciéndolo a partir de la explicación que usted nos da y que es la que desarrolla en el libro, está llena de un montón de encrucijadas. Sí, el mundo siempre, como se decía, ha sido VUCA, de volátil, ambiguo, incierto, complejo, pero ahora mismo hay una serie de características que son muy novedosas, que son únicas. La primera de ellas es esa aceleración de acontecimientos. Es que todo está pasando como muy rápido, es todo como una gran avalancha, porque antes las cosas pasaban, pero no de esta manera tan sumamente precipitada, ¿verdad? Casi exponencial. Pero luego también es verdad que se juntan también esto, ¿qué está pasando con esta tecnología que nos está comiendo a todos? Esta tecnología que nos enlazamos con otro aspecto absolutamente novedoso, que es la hiperconexión. Esta hiperconexión a la que estamos todos inmersos, de la que ya no podemos escapar, empezando por los teléfonos móviles, que es una parte poco menos que integral de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y luego también hay otra característica muy novedosa, que es lo que yo llamo la simultaneidad de disparidades. Porque por un lado vamos lo que podemos llamarnos el mundo occidental, las democracias liberales occidentales, y por otro lado otra parte del mundo, que además es creciente, enfrentado con este sistema democrático, pero que también piensan de una manera radicalmente diversa, que además con aspiraciones también muy diferentes, y por tanto se están juntando, como digo, demasiadas cosas que hace que la tensión sea máxima en este momento. Ha cambiado mucho el mundo desde cuando usted se fue por primera vez a la escuela a estudiar en el 79. Había una bipolaridad, en términos políticos, una guerra bipolar. Un Estados Unidos y una Unión Soviética por otro lado, eso ya no existe. Había Yugoslavia, hoy ya no existe. Usted alcanzó a estar por allá en épocas de consolidación de paz con misiones de Naciones Unidas y demás, pero era un mundo bien distinto. Y este de hoy que nos está describiendo Pedro Baños en La Encrucijada Mundial ofrece otras dificultades. Menciona usted de primera, cuando habla de política, a China y Estados Unidos. ¿En qué anda ese tema? Y particularmente, ¿cuál es, un tema que es muy desconocido para nosotros, cuál es la situación de Taiwán? Sí, si me permite por adelantar un poco lo que antes usted decía, mire, es que hace apenas 20 años, sí, buena parte de todas estas cosas que utilizamos hoy de manera rutinaria es que no existían. O sea, cuando hablamos del WhatsApp, el Telegram, el Twitter, de tantísimas cosas, es que ni siquiera existían, ¿no? Y los móviles inteligentes los empezamos a utilizar, pues eso hace aproximadamente también una veintena de años. E Internet, una treintena de años. Es decir, es que en poco tiempo se ha transformado completamente el mundo. Pero esta aceleración, una vez más, es que es vertiginosa, que casi da hasta miedo de todo lo que está pasando. Y lo he querido decir, enlazarlo con el tema tecnológico, para responder a su pregunta, por supuestísimo, porque es que parte de esa gran pugna geopolítica entre China y Estados Unidos está íntimamente relacionada con la tecnología. Una tecnología que inicialmente era básicamente estadounidense, pero que hoy también es china y además en muchos campos ha superado precisamente a la estadounidense. Ahora, por ejemplo, hay un debate geopolítico. ¿Por qué es geopolítico? También de inteligencia, de espionaje, que llama mucho la atención y que suele estar en los medios, que es TikTok. Pero TikTok es chino, no es estadounidense. Y en cambio veamos la importancia que tiene, que la utilizan
me atrevería a decir casi miles de millones de personas todos los días, ¿no? En todo el mundo, a pesar de que se le quiere frenar por parte de muchísimos países. Pero claro, es que además los que eran, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, lo que se llama las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, han sido replicadas por otras empresas chinas que hoy incluso tienen más fuerza que las propias empresas estadounidenses, porque nosotros seguimos pensando con nuestra mentalidad occidental, pero es que el mundo es mucho más amplio y que no lo usemos nosotros no significa que la otra parte del mundo no lo utilice de forma mayoritaria. Y ahí viene, entonces insistamos en el tema de Taiwán porque claro, conecta perfecto con lo que usted dice. Hay un tema de geopolítica, hay un tema de estrategia y hay un tema tecnológico. Correcto. Taiwán produce el 90% de los semiconductores de los microchips del mundo y el 60%, 61 casi, de los de alta complejidad. Correcto. No es cualquier cosa lo que está en juego en Taiwán. Correcto. Concretamente los fabrica la empresa TSMC. Los tres grandes fabricantes de microchips más avanzados del mundo, por un lado es TSMC taiwanesa, por otro lado Samsung surcoreana, que prácticamente vende solamente al mercado surcoreano, y por otro lado Intel estadounidense. Y es verdad que TSMC utiliza tecnología estadounidense y por tanto Estados Unidos, para hacer un poco la contra China, le prohíbe a TSMC vender los semiconductores, los microchips a China. Pero China ya ha dicho que no le importa. Es verdad que en ese tema se había descuidado, porque como le vendía las obleas de silicio que hacen falta para los semiconductores a TSMC, pensaba que la transferencia la tenía garantizada, el mercado se lo tenía garantizado. Pero China ya ha dicho que en menos de 3 años espera ser la campeona del mundo de los microchips y ya está hablando incluso de fabricar por debajo de los 2 nanómetros, para que todo el mundo nos entienda, un nanómetro es 10.000 veces más pequeño que un cabello humano, y ahí estamos hablando de otra tecnología, estamos hablando de tecnología fotónica, prácticamente de tecnología cuántica, y aspira por lo visto a llegar incluso a 0,5 nanómetros. Es decir, que es que lo que hace China es verdaderamente apabullante y además tiene la ventaja de ser un sistema autoritario, un sistema de mando y los demás obedecen, y entonces incluso aquellas empresas que teóricamente no están relacionadas con el Estado, que todo lo están de alguna forma, y por lo tanto pues tiene esa ventaja para poder avanzar mucho más rápido prácticamente que el resto del mundo occidental. Como lo dice usted, lo ratifica, es un tema muy complejo, hay de todo ahí, pero cerremos ese caso de Taiwán, si quiere más adelante volvemos, cerremos el de Taiwán diciendo, quisiera saber su opinión sobre por qué el mundo que dice respaldar a Taiwán a la hora de las relaciones diplomáticas no reconoce como Estado a Taiwán, incluso Colombia. Colombia ha dicho, yo quiero una sola China. Eso es. Es muy curioso, porque el propio Estados Unidos no reconoce diplomáticamente a Taiwán. El propio Estados Unidos, cuando para Estados Unidos el gran punto de fricción ahora mismo con China es Taiwán, por todo el significado que tiene. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos el defender a Taiwán le permite estar posicionado en esa parte del mundo. Y lo que dice China es que ellos quieren aplicar una especie de doctrina Monroe, decir, no, esta parte del mundo es nuestra, Estados Unidos, tú no pintas nada aquí, vete de esta parte del planeta. Pero efectivamente, ahora mismo, a día de hoy, solo hay 13 países en el mundo, 13 estados, que reconocen a Taiwán, a Taipei. El resto de los países, y estamos hablando que en el mundo, además de los 193 que están en Naciones Unidas, más los 2 observadores, podemos hablar, y los que no están, podemos hablar de unos 200 países, pues efectivamente solo hay 13 que siguen reconociendo a Taiwán. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en el caso africano, hasta hace pocos años la mayoría reconocían a Taipei y no reconocían a Pekín, y en cambio hoy solamente de los 54 estados africanos, solamente hay uno, que es Suazilandia, que sigue reconociendo a Taiwán. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido China? Y tenemos los casos aquí concretamente en el continente americano, que lo tenemos, el último ha sido Honduras, el anterior fue Nicaragua y así podríamos seguir. Pero, ¿cómo lo consigue China? A base de lo que ellos llaman la diplomacia económica, que muchas veces es casi ir comprando a estos países. Y es cierto que es una manera también de terminar no solo de gastar esos apoyos, sino de terminar de atraer a Taiwán hacia su seno, porque también les vende que efectivamente pues que siempre ha sido Taiwán parte integral de lo que era del continente. Pensemos que quitando la parte que estuvo ocupada por Japón desde finales del siglo XIX hasta 1945 siempre había pertenecido a China, ¿no? Taiwán. Y luego es verdad que también pertenece a la misma etnia, hablan el mismo idioma, entonces una manera de una manera muy inteligente, quizá también con acción psicológica más allá de la acción económica, pues la China comunista, por así denominarla, trata de captar
a Taiwán, ¿no? Eso evidentemente a Estados Unidos no le interesa en absoluto y por eso hablamos de que es el principal punto de fricción entre estas dos grandes potencias. No es gratuito entonces que a medida que crece la influencia económica de China en América Latina, en Centroamérica, se va reduciendo la de Taiwán como socio de esos países de Y seguramente se irá reduciendo mucho más, porque al final muchas veces, aunque los países democráticos se nos llena la boca de nuestros valores y principios democráticos, al final nadie tiene reparos cuando hay dinero de por medio en negociar con cualquier tipo de régimen, ¿no? Es decir, lo que pasa ahí en Europa, que somos de los primeros que presumimos eso de valores y principios, pero luego si hay que negociar con cualquier tipo de dictador, aunque sea un dictador militar o cualquier sistema que prácticamente es una monarquía feudal, pues no tenemos ningún problema en absoluto. Bueno, el otro punto podría ser que China insiste que, como usted dice, era una parte, China dice, esta es una parte de China, Taiwán, Correcto. Taipei. Y bueno, pues uno no se imagina los países que tienen problemas semejantes de pronto de intentos ahí separatistas respaldando una idea en teoría de separatismo, cuando después en Naciones Unidas se les puede devolver la torta y terminar en problemas. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Kosovo, sin ir más lejos. España sigue sin reconocer a Kosovo como país independiente, porque al final cada país tiene sus propios intereses y trata de defenderlos a toda costa. Y por eso, una vez más, es que la política internacional es muy compleja, es probablemente lo menos altruista que existe, porque cada país lo que trata es de defender sus propios intereses y, por tanto, tenemos también que considerar que siempre las asociaciones y las alianzas pues, son efímeras, porque al final van cambiando según van cambiando los intereses de cada uno de los países. ¿Estuvo en Kosovo o no en Bosnia? Estuve en Bosnia, yo estuve en Bosnia-Herzegovina, sí. ¿Y cómo es esa experiencia de ir allá y estar durante los ejercicios de mantenimiento de paz? Pues mire, yo tuve la fortuna y la desfortuna de estar, el infortunio, de estar en los años 94-95 en plena guerra, precisamente en Bosnia. Y yo entonces era un joven capitán y tenía pues mucho ardor guerrero, como decimos en infantería, pero se me fue buena parte de él cuando vi el horror que significa la guerra. Y a partir de aquel momento tuve muy claro que la principal misión del ejército, de los militares en un país democrático es evitar la guerra, precisamente a través de la disuasión, que no significa no ser fuertes, al contrario, precisamente hay que ser fuertes para disuadir al adversario, pero tenemos que evitar a toda costa entrar en guerra. Las personas, cuando nos metemos en la guerra, y ustedes lo han vivido aquí, nos convertimos en verdaderas bestias, en bestias salvajes, en las que hacemos las mayores atrocidades a los enemigos, ¿no? Y además es muy fácil porque luego ya entra en la cadena de las venganzas, de los odios, de las revanchas, y tenemos que evitar a toda costa siempre caer en cualquier escenario de guerra, porque destruye completamente a la persona, empezando por la persona y evidentemente al país. Estábamos en Taiwán, en Kosovo, pero con esta respuesta me manda usted para Colombia. Es inevitable pensar, cuando uno lo escucha, en esa frase, la misión de los ejércitos es evitar la guerra. Acá en Colombia nos quedó grande esa frase, no fuimos capaces y en efecto hemos hecho un montón de barbaridades como país. Pero hoy está buscando Colombia una solución. Y en el centro de esa solución está, por supuesto, el estamento militar. Yo quisiera conocer cuál es la lectura que usted hace desde sus estudios, desde sus trabajos, desde sus viajes y su conocimiento de otras guerras sobre lo que está pasando hoy en Colombia. ¿Cómo se ve Colombia? Lo primero que hay que decir es que cada país tiene vicisitudes diferentes y tampoco podemos extrapolar directamente lo que sucede en un país e intentarlo aplicar además a otro país, porque evidentemente hay fuerzas armadas que también han sufrido el azote del terrorismo y tenemos el caso bien claro en España con la banda terrorista ETA, entonces pues cada país lo interpreta de una manera diferente. Lo que sí que es cierto es que lo primero, creo que las fuerzas armadas colombianas, y además conozco a bastantes militares colombianos, creo que son unas fuerzas armadas muy bien preparadas, muy profesionales y que además han vivido precisamente el horror de la guerra y que estoy convencido de que de aquí en adelante lo que van a procurar para su país también es evitar otras guerras, por supuestísimo, desde la fortaleza, nunca desde la debilidad, pero desde la fortaleza, precisamente por su preparación y por la experiencia militar bélica que tienen, ¿no? Pero, como digo, cada país es diferente y no se puede tampoco extrapolar lo que pasa en un lugar con lo que ha pasado en otro sitio. Aquí han pasado pues, momentos muy duros, momentos de muchísimas bajas, de muchísimo sufrimiento y creo que ahora mismo, pues, como todo, deberemos ir, más que mirar al pasado, pues mirar, aunque nos sirva como lección, pero siempre intentar mirar hacia el futuro. Pedro, ¿cómo se hace para que en un caso, y obviamente esta pregunta se la hago por el caso colombiano, en el que ha habido tantos actores armados, ilegales, legales,
desde distintos Paralegales. momentos, sí, en distintos escenarios, cometiendo distintas formas de violencia. ¿Cómo se hace para recuperar la confianza ciudadana en su estamento militar, por ejemplo, para acercarlos? Sí, lo importante es que las Fuerzas Armadas sean capaces de transmitir al conjunto de la ciudadanía que están para servir a todos, que están para servir a su patria y para servir a todos los ciudadanos. Esto es algo que, por ejemplo, en el caso español, yo repito hasta la saciedad. No podemos postularnos en un sentido o hacia el otro. O, por ejemplo, en España, lo pongo como ejemplo, tenemos la Unidad Militar de Emergencias que acude a socorrer a las personas necesitadas en incendios, en inundaciones, y nadie va preguntando por la afiliación política de la persona a la que socorre. Nosotros somos militares, ayudamos absolutamente a todo el mundo. Creo que esa narrativa es importantísimo que las Fuerzas Armadas de cualquier país la trasladen de manera permanente. Hay veces que las Fuerzas Armadas no se hacen una buena publicidad a sí mismas, no son buenas comunicadoras, y esto es clave. Tienen que tener buena comunicación para demostrar que son servidores de todos y cada uno de los ciudadanos. Es verdad que hay sitios donde hay heridas que tienen que cerrar, que no es fácil, necesita que pase tiempo, evidentemente, pero es importante además que cierren lo antes posible, porque con las heridas abiertas lo único que hacemos es sangrar, y si sangramos nos debilitamos como nación. Otra vez está usted amarrando temas que aparecen incluidos en su libro. Mejorar las comunicaciones, dijo, y aquí usted hace un énfasis especial en que pues el mundo ha cambiado y la comunicación, las formas de comunicación son bien distintas, ¿no? Totalmente. Y está diciendo usted muchos temas que tienen que ver con lo social, que usted desarrolla como una de las grandes encrucijadas, digo yo, con mis palabras, usted lo desarrolla, dice, los temas sociales. Dentro de ese aspecto social del mundo hoy, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que usted considera como el mayor desafío de la encrucijada? Pues hay muchos, mire, y además lo mismo, cada país o cada parte del mundo tiene los suyos. A mí me preocupa, y lo pongo en el libro, el tema de la soledad. Y a lo mejor ustedes todavía, porque probablemente no se ha destruido todavía la familia como se ha destruido en otros países. Yo sí que les pediría, por favor, no permitan que nadie les destruya la familia, con todo el significado que tiene para nosotros, los hispanos en general, ¿no? Pero piense que, por ejemplo, hay países en Europa donde ya más de la mitad de la población vive sola. Esto es un drama total, porque además eso ocasiona muchos problemas físicos, psicológicos, además hace que seamos más fácilmente manipulables, porque si no tenemos nadie con quien conversar, vivimos solos, solamente consumiendo información que a lo mejor está totalmente condicionada. Esto es un verdadero drama. Pero, por ejemplo, hay temas muy importantes. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Sobre todo en países donde hay un decrecimiento poblacional, donde no nacen niños. ¿Y quién va a sufragar esas pensiones? Pero incluso pensando que va a haber, hoy muchos jóvenes tienen trabajos muy precarios, discontinuos, muy mal pagados. Entonces, es que ni siquiera a lo mejor van a tener pensiones el día de mañana, y aparte, ¿quién va a pagar las pensiones? Incluso en el momento actual, es como dicen, que va a empezar a entrar ya mismo los que se llamaban los niños del baby boom, que hubo muchísimos niños que ahora ya son mayores, que son personas que van a recibir la pensión. ¿Quién les va a pagar las pensiones? Es decir, hay muchos temas que además son importantísimos, son temas que pueden crear mucho malestar, mucha fricción social, incluso enfrentamientos entre los jóvenes, que sean pocos para pagar a muchos, y que eso va a crear muchísimo malestar. Hay muchísimos temas que nos deben preocupar. Hay otro, por ejemplo, que también enlazado con lo anterior, con las mascotas. Y se lo digo yo desde una posición de amante absoluto de los animales, que siempre lo he sido y lo sigo siendo. Pero es que las mascotas que están siendo sustituidas en algunos países por los hijos, las mascotas no nos van a cuidar el día de mañana cuando seamos ancianos. Las mascotas no nos van a pagar las pensiones. En fin, que son muchas cosas que creo que no se están abordando con la suficiente seriedad por parte del ámbito político. Ámbito político que al final está más preocupado de su propia supervivencia, ¿verdad?, personal, o de su grupo político, que verdaderamente muchas veces de hacer una buena labor social. Me preocupa también enormemente la polarización económica que se está produciendo en muchos países, donde vemos que lo que es la clase media, que debería ser lo más amplia posible, porque es una de las características esenciales para una verdadera democracia, está desapareciendo. Y hay una pequeña élite, cada vez más pequeña pero mucho más rica, y en cambio la clase media cada vez está empobreciendo muchísimo más. Esto también es algo terrible que también hay que tener en cuenta, porque eso al final lleva a injusticias sociales, a desigualdades, que como vemos en tantos países, muchas veces lo que genera luego son populismos, que es muy fácilmente, que captan enseguida a aquellas personas que se ven más desfavorecidas en el conjunto de la sociedad. Hay muchos temas, como pongo en el libro, que creo que nos deben inquietar, porque este libro, que me llevó 2 años de trabajo, lo que hice fue hablar
afortunadamente yo viajo todos los días, estoy cada día en un sitio distinto, hablar con personas de todo signo político, de toda afiliación ideológica, de toda condición social, y me daba cuenta de que había muchas cuestiones que eran recurrentes, que al final es aquello que nos preocupa a todos, con independencia de que tengamos un pensamiento más de izquierdas o más de derechas. Que es todo lo que estamos comentando, porque la vejez, las pensiones, las mascotas nos preocupan absolutamente a todos. Y creo que eso es lo que de verdad les debería preocupar a los políticos y dejar quizá de polarizarnos como nos están polarizando a pasos agigantados en las democracias y preocuparse por los problemas de verdad que nos afectan al conjunto de la sociedad. Pues viene usted a hablar del tema en Colombia justo el día en que hay tremendo debate en el Congreso por el tema de las pensiones. Pero no le quiero preguntar más por el de las pensiones, sino quisiera que... aprovechar un poco porque me llamó mucho la atención esa postura sobre el tema de las mascotas. ¿Qué le han dicho los colectivos animalistas? ¿No lo han llamado todavía a preguntarle o a reclamarle sobre el asunto? No, pues que además yo soy, como le digo, un amante total de los animales, ¿no? Y todavía tengo un perro que para nosotros no es un perro, es un miembro de la familia, y lo digo así de claro, que ya quisiera yo que me trataran casi como tratamos nosotros al perro, que como digo no es un perro, para nosotros es Kira, que es un hombre, ¿no? Entonces, le quiero decir... pero que es que tenemos que ser sensatos en todo. Muchas veces nos estamos volviendo demasiado fanáticos. Hablamos muchas veces de los talibanes, y a veces que nos hemos convertido nosotros en talibanes sociales y políticos. Tenemos que ser más sensatos en todo lo que estamos haciendo. Yo creo que ahora mismo hay veces que, sobre todo en aquellos países que quizá hemos evolucionado demasiado y no nos damos cuenta que, primero, no todo el mundo va en la misma dinámica, sino que a veces que ese exceso a lo mejor de evolución nos lleva a cometer errores que nos pueden perjudicar a medio y a largo plazo. Pero no, nada más, yo no tengo ningún problema con los animalistas, al contrario, ¿no? Pero que es verdad que tenemos que, como todas tantas cosas, ser mucho más racionales absolutamente en todo lo que estamos haciendo. Quedémonos mejor en Europa, ya que usted dice, habla del caso europeo, porque la situación de su país en muy buena medida debe estar influenciada por lo que ocurre ahí cerca en el vecindario. Por Ucrania, ¿no? Hace un instante usted me decía, el tema afecta durísimo a los españoles. Claro, sí, sobre todo porque todo esto ha empezado básicamente a partir de una vez que Rusia invade Ucrania y comienza allí la guerra. Pero es que eso además es una guerra que va mucho más allá de Rusia y de Ucrania. Es una guerra verdaderamente internacional, no voy a decir mundial, pero sí internacional, donde además está relacionado con la energía, con todo lo que ello significa, con lo cual no es que no hayamos seguido consiguiendo energía a través de otras fuentes, pero en muchos casos a un precio mucho mayor. En fin, esto ha llevado a una gran tensión dentro del propio continente europeo, un continente europeo que estamos en guerra, y hay que decirlo claramente, porque los países europeos que pertenecen a la OTAN han estado entrenando a las fuerzas ucranianas, han estado proporcionando material militar y también ayuda económica. Con lo cual estamos involucrados en una verdadera guerra. Una verdadera guerra, en cierto modo, que a quien más beneficia es a Estados Unidos, que es el que nos insta a la Unión Europea o a los europeos un poco a involucrarnos también en este conflicto, porque Estados Unidos se juega mucho también en esta guerra y, por tanto, es de muy difícil solución, porque la solución pasaría porque se sentaran a negociar las grandes potencias, que hablamos de Estados Unidos, de Rusia y de China, que no lo debemos olvidar, que también es una parte importante dentro de esta conflictividad, aunque mantenga una situación un tanto ambigua, o digamos que sus discursos sean muy ambiguos, porque tampoco le interesa postularse de una manera más clara por miedo a perder los dos grandes mercados que todavía le pueden comprar con solvencia, que es tanto el estadounidense como el europeo. Usted dice que esa debería ser la solución, que se sienten las tres partes también ahí. Claro. Eso es lo que debería pasar. Pero otra vez, a la luz de su experiencia, de sus estudios en la Complutense, en Madrid, experto en temas de seguridad y defensa, ser de Europa, ¿hacia dónde cree que está caminando esa guerra? Ya nos dijo lo que debería pasar, pero ¿hacia dónde va? Bien, es muy difícil hacer un pronóstico. Lo primero es que todos los que hemos intentado hacer pronósticos con esta guerra nos hemos equivocado, todos prácticamente, o el 99%, empezando desde el secretario general de Naciones Unidas o el señor Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, en fin. Porque lo primero, pensamos que no se iba a llegar a producir esta invasión, parecía que no tenía sentido. En cierto modo, Rusia se lo ponía casi en bandeja a Estados Unidos para poder ser más agresivo, por lo menos en su discurso, con respecto a la otra potencia. Y luego pensábamos que en caso de que Rusia invadiera,
Ucrania caería en cuestión de 2 o 3 días por la diferencia de potencia que existía, tampoco se produjo, y luego finalmente pues pensábamos que a Rusia que esto le iba a debilitar enormemente, que Rusia también iba a desgastarse a sí misma económicamente, logísticamente, y tampoco se ha producido porque ya llevamos lamentablemente pues año y medio de guerra, ¿no? Es decir, que tampoco me atrevo a hacer un pronóstico porque una vez más es que ahí se está jugando mucho. Ya no solamente podemos verlo desde un punto de vista táctico o exclusivamente militar, que de momento la contraofensiva que está llevando a cabo el ejército ucraniano parece que no le está dando los resultados apetecidos, entre otras cosas, porque carece de algo que hoy en día es absolutamente fundamental, que es de superioridad aérea, no tiene los aviones que había solicitado, y por tanto pues parece ser que no le está resultando todo lo exitosa que le gustaría, ¿no? Pero solamente desde el punto de vista táctico, porque ahí se está jugando una vez más mucho más. Es una guerra, como decía, internacional, donde hay intereses geopolíticos, donde hay intereses económicos, y que en cierto modo este alargamiento del conflicto curiosamente le está beneficiando ahora mismo a Rusia y a China, porque lo que están aprovechando es algo que también es una tendencia que había comenzado antes, pero que ahora ya se ha manifestado clarísimamente, es intentar transformar el orden económico mundial. Porque quien consiga transformar el orden económico mundial va a transformar el orden mundial. Y ahora mismo todo lo que está haciendo, y lo vamos a ver ahora en agosto, en la próxima reunión de los BRICS, de esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde hay una 50 de países que ya se han postulado para unirse a esta asociación, y donde, entre otras medidas, lo que van a intentar es crear una nueva moneda común para ellos, que de hecho ya se está produciendo. Ya hay muchos países que han dejado de negociar en dólares, o que en gran medida han dejado de negociar en dólares, y esto es algo que Estados Unidos no puede permitir bajo ningún concepto. Y con lo cual, para que veamos por un momento un punto tan peligroso de la historia en el que nos encontramos. ¿Usted sí cree que tiene futuro una idea de una nueva moneda de refugio auspiciada así por varios países? Porque cuando nació el euro todo el mundo decía, el dólar va a caer, y pues como que no cayó tanto. Porque al final están muy relacionados. Hay que tener en cuenta que la economía, o sea, digamos, el poder económico estadounidense se refleja permanentemente dentro de Europa. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional es uno de los 3 patas de lo que se llama la troika que verdaderamente gobierna Europa. Las otras 2 son el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Pero el Fondo Monetario Internacional es un juguete a disposición de Estados Unidos, que para eso lo crea en 1944 en la cumbre de Bretton Woods. Por lo tanto, la influencia de Estados Unidos es máxima, no solamente directamente como Estado, sino también, por ejemplo, a través de esos grandes grupos inversores. No debemos olvidar que ahora mismo BlackRock es el principal accionista de la mayoría, por no decir de prácticamente de todas, nuestras multinacionales españolas, incluidas las grandes entidades bancarias, para que veamos que su influencia sigue siendo importantísima, evidentemente. Es decir, es que todo es muy complejo y no es fácil muchas veces pues, desgranarlo de manera sencilla. Y cualquier punto de tensión en cualquier parte del globo puede modificar, acelerar o desacelerar procesos. Sí, porque además, fíjese, es que hasta ahora nosotros vivimos con lo que se llama la moneda fiat, la moneda fiduciaria, que solo está basada en la confianza. A usted le dan un papel y le dice esto vale $10 o vale 10 euros o lo que sea. Pero en realidad solamente es un papel. Usted lo tiene porque está basado en la confianza de que eso le permite comprar, adquirir bienes por el valor de lo que allí figure, ¿no? Nominalmente. Esa diferencia es la diferencia de cuando una moneda está respaldada por lo que se llama una commodity, que puede ser el oro. Es decir, por algo tangible, algo físico, que es lo que existía. De hecho, el dólar hasta el 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon lo abandona en el marco de la guerra de Vietnam, porque tenía que producir más billetes del oro que tenía en Fornos. Claro, a partir de ese momento Estados Unidos ha seguido produciendo billetes porque todos lo consumíamos para 3 cosas básicamente. Para la mayoría de las transacciones internacionales y especialmente para todas las relacionadas con la energía, porque lo consumíamos como principal divisa de reserva, básicamente el 75 o el 80% de todo el mundo, y además porque todo el mundo ansiaba con locura tener bonos del Tesoro estadounidenses. Con lo cual, él solo tenía que seguir dando a la máquina, pero no había nada detrás. Esto, fíjese, que ya pasó antes de la Segunda Guerra Mundial con el marco alemán, cuando se desvalorizó tanto que era más barato empapelar la pared de la casa con los billetes que ir a la tienda a comprar el papel pintado, ¿no? Entonces, claro, esto le puede pasar al dólar, que es lo que está pretendiendo China, amparado por otros países. Y de hecho ya se está produciendo a pasos agigantados. Entonces, parece ser que ese es el objetivo que tienen, no solamente con una moneda tradicional, sino con las nuevas monedas digitales que se nos vienen encima. Que eso va a ser también, lo vamos a tener ya mismo en poco tiempo, que veremos a ver qué va a pasar con países, como usted decía,
como es Colombia o como es España, con toda esta economía informal o sumergida, una vez que todo sea digital. Queremos saber qué va a pasar porque puede haber una gran transformación social y también una gran convulsión social. Pero esto es lo que están pretendiendo estos países. Desde luego, ya ahora mismo, ya buena parte de esas relaciones internacionales ya las hacen en sus propias monedas, muy especialmente en yuanes, cuando el yuan estaba muy detrás de las principales divisas de reserva, que básicamente era el dólar, después el euro, luego la libra, el yen japonés, pero el yuan estaba muy por detrás. Y ahora resulta que cada vez hay más países que sí que quieren el yuan y que lo emplean sobre todo para transacciones internacionales. Pero esto es todos los días, absolutamente todos los días. Le podría poner infinidad de ejemplos que tampoco le quiero marear, pero para que veamos la transformación profunda que está produciendo. Porque una vez más, para transformar el mundo como hicieron todos los imperios, lo primero que hay que hacer es transformar la economía. El mundo está cambiando, ahí está la situación que nos cuenta Pedro Baños, hablando de la encrucijada mundial, su libro de 2022, de octubre de 2022, que viene a presentar de gira por la América Latina. Fíjese, es importante tener un ministerio del futuro. Ah, cierto que sí, cierto que sí. Hay que estar pendientes, esto cambia constantemente. Yo quería hacerle una última sugerencia, petición, por favor, otra vez sobre Colombia. O sea, usted tiene una experiencia, insisto, en esos temas de seguridad, de estrategia, y Colombia tiene problemas en esos asuntos, está tratando de corregirlos, hace un proceso de paz, fracasa, hace otro proceso de paz, funciona, después del proceso de paz hay problemas, en fin, pero sigue ahí. Yo quisiera insistirle a usted en ese punto, ¿cómo ve hoy de manera concreta la iniciativa de paz del gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Siempre hay que buscar la paz social, evidentemente, si no los países no pueden prosperar. Los países rotos, evidentemente, primero que si está roto, son probablemente mucho más fácilmente manipulables desde el exterior, porque si no hay unidad, pues claro, las políticas, incluso las políticas exteriores, pues son mucho más difíciles de aplicar. No va a quedar más remedio. Es verdad que, ya le digo, yo lo he vivido en España con la banda terrorista ETA, que todavía hay los herederos de esa banda terrorista que hoy están en política. Hay quien cree que en realidad han conseguido el éxito, que es probablemente lo que vean muchas personas aquí en Colombia. Es decir, no debemos olvidar que el terrorismo no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir que pueden ser objetivos económicos, pero también objetivos políticos. Y es que a lo mejor hay que puede pensar que sí que es verdad que a través de ese terrorismo han conseguido el objetivo último, que era estar en las instituciones, que es como exactamente se ve en España por parte de una parte importante de los españoles, de decir, es que al final a través de ese terrorismo de ETA han conseguido su objetivo, que era estar en las instituciones para de verdaderamente consolidar lo que eran sus objetivos políticos desde el primer momento. Y han utilizado el terrorismo como ese medio para llegar a ese fin. Entonces, yo entiendo la situación, no es fácil. Además, hay que tener en cuenta que dependiendo de las partes del país que la hayan sufrido de una manera o de otra, evidentemente la visión también es diferente. Es decir, en aquellos lugares donde prácticamente no hubiera víctimas de las FARC, probablemente serán mucho más favorables, mucho más proclives a la paz. Y obviamente en aquellos lugares donde las FARC cometieran verdaderas atrocidades y hubiera muchísimas víctimas, eso no se puede obviamente olvidar de la noche a la mañana. Ahora, que habrá que buscar la paz antes o después, por supuestísimo, porque es el único camino. El único camino debe ser siempre, y más en una sociedad democrática, y siempre tender hacia la paz, de la mejor manera posible. Pero sí me gustaría decirle algo, y se lo digo como militar, que he visto morir a compañeros míos a manos de la banda terrorista esta, o lo mismo que policías y guardias civiles, que al final somos todos compañeros, que estamos en la defensa de la patria y de los ciudadanos, que tampoco podemos nunca jamás olvidar a las víctimas. Porque llega un momento que en estos procesos de paz, a veces excesivamente acelerados, las víctimas molestan. Y la víctima no puede molestar nunca. La víctima debe ser amparada, debe ser protegida, debe ser ayudada y debe ser considerada como tal en todo momento, pase el tiempo que pase. Porque si no, efectivamente, los que ganan son los malos, los que ganan son los terroristas, los que han cometido atrocidades. Y eso no se puede permitir. Muchas gracias, Pedro. Una última. ¿Por qué su crítica? Yo le vi una crítica en el libro a los ODS. En América Latina todo el mundo está comprometido y dice, cada gobierno dice, hay que cumplirlos, pero yo lo noté a usted crítico. ¿Por qué no le gustan o por qué la crítica? Sí, para explicar un poco, son los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, estos 17 grandes objetivos, que claro, ¿quién va a estar en contra de ellos? Seríamos unos canallas, ¿no? Seríamos unas personas asociales completamente. ¿Quién no quiere lo mismo? La paz, la igualdad, en fin, que no existan injusticias de ningún tipo, que todo el mundo tenga acceso al agua.
libre, o sea, limpia y potable, lo queremos todos, ¿verdad? Pero tenemos que ya cuando empezamos a desarrollar lo que son las 189 metas, ya empezamos a lo mejor a dudar un poco, porque cuando se analiza en detalle, y curiosamente muchas de las personas que, por ejemplo, en España está muy de moda llevar esta famosa chapita, que por cierto está fabricada en China, esta famosa chapita con los 17 objetivos, en realidad no conocen ni lo que llevan allí, ni conocen a fondo los 17 objetivos y mucho menos las metas o incluso todas aquellas condiciones que hacen falta para cumplirlas. Pero claro, hay cosas que chirrían, que llaman mucho la atención. Porque ¿por qué si lo primero es que queremos acabar con el hambre, con la pobreza en el mundo? Porque a nadie se le ocurre acabar con los paraísos fiscales, que es donde de verdad está el dinero, donde todas las fortunas de verdad tienen allí guardado todo su dinero. Incluso ya no solamente los grandes paraísos fiscales, sino incluso me atrevo a decir lo que se llama los países de baja fiscalidad que tenemos en la propia Unión Europea, que una de las presumimos de valores, y luego tenemos estos países donde las grandes corporaciones prácticamente no pagan nada. Que hay corporaciones que mientras a los ciudadanos, a la clase media, en algunos países de Europa tienen que pagar el 50 o 60% de sus ganancias en impuestos, allí en cambio a lo mejor están pagando el 2 o el 3%. Es más, el año pasado, a finales del año de 2022, hubo un acuerdo internacional para ver si para el año que viene, el 2024, todas las grandes corporaciones internacionales empezaron a pagar el 15% en impuestos. Es decir, que parece una cantidad absolutamente ridícula cuando estamos hablando de ganancias de decenas de miles de millones de euros o de dólares. Entonces, es que son muchos temas de los que tenemos que tratar. Y luego hay otro tema. Antes, fíjese que hemos hablado de la familia, ¿verdad? Le he dicho que ojalá no permitamos que nos sigan destruyendo el entorno familiar. Nadie habla de la familia. ¿A usted no le llama la atención? Que en todas estas 189 metas o los 17 objetivos nadie hable de la familia con la importancia que tiene, sobre todo en el mundo hispano, que nosotros le damos una importancia enorme a la familia. Y así podemos seguir con tantas cosas que llaman la atención. Y fíjese que la crítica que yo hago, siempre documentada, el libro tiene casi 900 referencias, hago una crítica o expongo la crítica que hacen incluso los que están a favor de la Agenda 2030, los que evidentemente están en contra, y yo hago luego mi propia crítica, porque no debemos tampoco obviar que lo que subyace detrás es lo que yo llamo el globalismo, es decir, una élite que lo que quiere es decirnos al resto de la sociedad, que nos considera poco menos que lerdos absolutos, cómo tenemos que comportarnos, cómo deben ser nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que consumir energía, pero ojo, nos lo dicen pero sin darnos ejemplo, que eso también es importante señalarlo. Acláreme, por favor, una última cosita. ¿A qué se refiere usted cuando habla de familia? Porque recuerde que hay un debate incesante sobre el tema también que nos propone unas nuevas concepciones de la familia en el mundo actual. Sí, eso no significa solamente valorizar o poner en valor lo que podríamos considerar la familia tradicional. Efectivamente, el mundo ha cambiado también y hay otros formatos de familia. El problema es cuando ya no tenemos ni siquiera familia, es decir, volvemos otra vez al tema de la soledad, ¿no? Esa ruptura social que se está produciendo, y no debemos olvidar también que cuando llegan los grandes momentos de dolor, de crisis, de sufrimiento, de penuria económica, ¿a quién recurrimos? A la familia. Si no tenemos familia a la que recurrir, pues no nos quedará más remedio que recurrir a un estado, ese estado terapéutico, que nos va a decir que nos va a salvar de todo, pero probablemente lo único que nos va a hacer todavía es esclavizarnos muchísimo más, ¿no? O tenernos más dependientes de él. Pues son las reflexiones de Pedro Baños, a quien le agradecemos primero por escribir del libro, segundo por investigarlo, por conocerlo, por mirar en tantas partes del mundo y traernos a Colombia ese resultado de la investigación. Por supuesto también por estar en El Espectador, Pedro. Pues encantado, una vez más, muchísimas gracias por invitarme a su programa, ha sido usted muy amable. Y a ustedes gracias por acompañarnos, nos veremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.